Bueno, vamos a ver el ejemplo 15.2 que está en la página 576 del libro y es donde ya nos involucra un capacitor. Entonces dice que tenemos una fuente de voltaje de 9 UDT, una resistencia de 3 ohms y un capacitor de 0.5 farads. Nos indica aquí el valor de VSDT, que es lo que nos pide, ¿no? Determinar VSDT. Suponga que el voltaje inicial del capacitor es de menos 2 volts. Bueno, aquí lo que vamos a aplicar es, para la transformada de Laplace del circuito, es el equivalente del capacitor. Recordemos que el equivalente del capacitor puede ser, como en este caso, el capacitor, una impedancia, que es el capacitor en paralelo con una fuente de corriente, o también puede ser el capacitor en serie con una fuente de voltaje. En este caso, lo vamos a hacer con la fuente de corriente en paralelo. Entonces, para determinar el valor de la impedancia del capacitor, es 1 sobre S por C. C es el valor de la capacitancia. Y el valor de la fuente de voltaje sería la capacitancia por el valor del voltaje en el tiempo 0 menos. En este caso es menos 2 volts, ¿no? Si nos hubieran dicho que el voltaje inicial era 0 volts o que el capacitor estaba completamente descargado, o si no nos indican alguna condición inicial, consideraríamos que el voltaje en el tiempo 0 menos valdría 0. Y si es eso, entonces cuando multipliquemos 0 por C, pues nos va a dar 0 amperes, lo que significaría un circuito abierto, por lo tanto no habría ninguna fuente, ¿no? Y solamente sería la impedancia del capacitor, que sería 1 sobre SC. Bueno, vamos a transformar entonces el circuito del tiempo a Laplace. Hacemos la transformada de 9 UDT, pues sería 9 por 1 sobre S, que es este, 9 sobre S. Y la transformada de Laplace de los 3 ohms, pues como es una resistencia, pues queda igual, ¿no? 3 ohms. El valor del capacitor ahora sería 1 sobre S por C, pero C vale 0.5. Entonces 1 sobre 0.5 pues nos da 2. Entonces la impedancia del capacitor es 2 sobre S. Aquí marcamos el voltaje en el capacitor VC de S, que si nos damos cuenta pues es el mismo de la fuente de corriente, es decir, es este voltaje. Ahora, para la fuente de corriente es importante ver hacia dónde va la flechita. Entonces, para la fuente de corriente, su valor es C por V en el tiempo 0 menos. Entonces sería la capacitancia 0.5 por la condición inicial, ¿no? Valor del capacitor, de voltaje en el capacitor en el tiempo 0 menos es menos 2. Haciendo la multiplicación nos da que la corriente que entrega la fuente es de menos 1 amper. Bueno, aquí está rayonado porque apunté unos datos que me dieron por teléfono. Bueno, eso no tiene importancia. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos, vamos a ponerlo así, que hay una corriente I1, que es la de la fuente, que entra a este nodo, y hay dos corrientes I2 que se va a través del capacitor hacia tierra, o bueno, hacia hacia el negativo de la fuente, y la corriente I3 que se va hacia la fuente. Entonces, la ley de corriente de Kirchhoff dice que todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen, ¿no? Entonces I1 es igual a I2 más I3. Aquí está, miren. I1, que es menos 1 amper, que es la corriente de la fuente, es igual a I2, que es la corriente que pasa a través de este capacitor. Para calcular esta corriente, pues dividimos su voltaje entre su impedancia. Entonces sería VC de S sobre 2S. Aquí lo tenemos, VCDS sobre 2S. Y la corriente que viene de este nodo a este nodo, pues sería el voltaje aquí menos el voltaje acá entre la impedancia. En este caso el voltaje que hay aquí es VCDS y el voltaje que hay acá es 9 sobre S. Entonces sería VCDS menos 9 sobre S sobre 3. Es lo que tenemos acá. VCDS menos 9 sobre S sobre 3. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de corriente de Kirchhoff. Y bueno,
lo que nos interesa entonces es VCDS, que es el valor del voltaje en el capacitor. Encontrando esta expresión, la transformamos al tiempo con la transformada inversa de Laplace y obtendríamos el valor que nos pide el ejercicio. Bueno, entonces aquí, primero que nada, factorizamos VC que multiplica esto y VC que multiplica esto, y el menos 9 sobre S sobre 3 pues, sería un término independiente. Bueno, entonces tendríamos el menos 1, que es este menos 1. Factorizando el VC tendríamos 1 sobre 2S, que es este, y de acá tendríamos 1 sobre 3, que es este. Cerramos paréntesis, menos 9S sobre 3, que es este. Vamos a simplificar el menos 1, el v de s. Entonces aquí aplicando la regla del sándwich tendríamos que este 1 pues está sobre otro 1 imaginario. Entonces quedaría este s se sube para acá y el 1 por el 2. Entonces nos queda s sobre 2 más 1/3. Menos, nuevamente aplicamos la regla del sándwich. Aquí es como si tuviera un 1 imaginario. Entonces 9 por 1, 9 y s por 3, pues 3s. Después aquí vamos a sacar un común denominador, en este caso sería el 6, 2 por 3, 6, entonces ya puedo dividir 6 entre 2, me toca 3 por s, pues 3s, 6 entre 3 a 2 por 1, pues 2, menos, y aquí hacemos la división, ¿no? 9 entre 3, pues a 3 sobre s. Y después, bueno, vamos a despejar vc de s, entonces nos queda que este término, que es menos 3 sobre s, si lo paso para acá, pasa sumando, por eso queda más 3 sobre s, y esto que está multiplicando vc de s, pues pasa dividiendo, que es esto, ¿no? Entonces sería menos 1 más 3 sobre s sobre 3s más 2 sobre 6. Vamos a hacer aquí una sola fracción, dejando como común denominador a la s, entonces s entre 1 a s por menos 1, pues menos s. S entre S a 1 por 3, 3. Y ya. Ahora vamos a hacer la regla del sándwich. Este 6 multiplicaría a esto de acá arriba. Y esta S multiplicaría a 3S más 2. Entonces nos quedaría 6 por menos S más 3. Es este. Y S por 3S más 2. S por 3S más 2. Ahora, recordemos, ¿verdad? Hay que factorizar este 3. Entonces lo vamos a pasar para acá. Y nos queda de la siguiente manera. S más 2 tercios. ¿Qué hicimos? Pues dividimos, ¿no? 3S entre 3, pues a 1. Y 2 entre 3, pues 2 tercios. Entonces 3 por S, pues nos va a dar 3S. Y 3 por 2 tercios, pues nos va a dar 2. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a hacer esta división. 6 entre 3 nos da 2, que multiplica a menos S más 3. Y acá abajo ya nada más nos queda S por S más 2 tercios. Aquí vamos a hacer pues este 2 por menos, pues menos 2, ¿eh? Y y 2 por, bueno, vamos a factorizar el menos. Aquí es lo que hicimos, factorizamos el menos. Este 2 lo sacamos como factor y nos queda este menos 2, y aquí nos quedaría menos porque cuando multipliquemos menos por menos nos va a quedar más, ¿no? Y menos 2 por ese, pues menos 2. Esta expresión ya la podemos hacer en fracciones parciales como a sobre s más b sobre s más 3. Tenemos esta expresión, entonces a queda sobre s, b sobre s más 2 tercios. Para calcular el valor de a, vamos a la siguiente, manejamos esta s para acá y se simplifica con esta s, entonces nos queda menos 2 por s menos 3 sobre s más 2 tercios, que es esto que tenemos aquí. Y vamos a evaluar en s igual a 0 para que el valor que está abajo de a, que es s, se vuelva a 0, necesita valer s 0. Entonces sustituimos esto y nos queda 0 menos 3, pues menos 3 sobre 0 más 2 tercios, pues 2 tercios. Y tenemos el menos 3 por el menos 2, pues nos da 6. Y el 2 entre 3, entonces el 2, quedaría que el 3, pero por la regla del sándwich, este 3 se pasa para acá arriba. Y nos quedaría entonces 6 entre 2 a 3 por 3, 9. El valor de a sería 9.
Para B, vamos a ver cómo está la expresión. Para B pasamos este denominador para acá atrás, para acá arriba, y se simplifica con este. Entonces nos va a quedar menos 2 por S menos 3 sobre S. Y vamos a evaluar en S igual a menos 3 para que esto se vuelva a 0. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Menos 2 por S menos 3 sobre S, evaluado en S igual a menos 2 tercios. Sustituyendo el valor aquí, menos 2 tercios, y acá menos 2 tercios. Este es el menos 2. Haciendo la simplificación, aquí vamos a volver todos tercios. Entonces nos quedaría menos 11 tercios. Es de aquí, ¿no? Menos 2 tercios menos 3, pero ¿cuántos tercios son 3? Pues 9, ¿no? 9 tercios más 2 tercios, pues 11 tercios, es este. Y acá abajo nos queda dividido sobre menos 2 tercios. Aquí tenemos el menos 2. Entonces, si aplicamos la regla del sándwich, aquí tenemos el menos 2, que es este. El menos 11 multiplicaría el 3. Y el 3 multiplicaría el menos 2. Bueno, aquí simplifiqué el signo porque esta fracción negativa sobre esta fracción negativa, pues nos queda positivo. Y ahora nos quedaría 11 por 3 sobre 3 por 2. 11 por 3 sobre 3 por 2. Estos 3 se simplifican y este 2 se simplifica. Por lo tanto nos queda que B tiene el valor de menos 11. Después, como ya tenemos el valor de A y de B, y ya tenemos nuestras fracciones, podemos aplicar directamente la transformada inversa de Laplace. Y nos queda 9 por 1 sobre S, la transformada inversa de Laplace sería U de t, que es este, y menos 11, lo que usamos por el factor, hacemos la transformada inversa de 1 sobre S más 2 tercios, nos queda E a la menos 2 tercios por t por U de t. Entonces el voltaje en el capacitor en el tiempo es, factorizando el U de t, 9 menos 11 E a la menos 2 tercios t por U de t volts.